Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase tan importante. 15 principios de interpretación profética, con subtítulo ¿Cómo estudiar las profecías por sí mismo? Durante la próxima semana vamos a disfrutar mucho del estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, como denota el título, 15 principios que nos guían a entender correctamente las profecías de la Biblia y especialmente las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Ustedes notarán que esta clase tiene un manual que se compone de 2 tomos. Son casi 600 páginas de material. No vamos a cubrir todo el material que se encuentra en los 2 tomos del manual. Necesitaríamos varias semanas para hacer eso. Pero sí cubriremos los 15 principios y ampliaremos cada principio de acuerdo al tiempo disponible que nosotros tenemos. Así que vamos a estudiar los 15 principios. Estoy seguro que los van a comprender y entonces podrán ustedes mismos abrir las profecías, estudiarlas, entenderlas y, más importante todavía, proclamarlas a otras personas. Antes de comenzar esta primera sesión, queremos hacer lo que vamos a hacer en cada una de las sesiones que tenemos, y es pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Padre Celestial, venimos ante tu trono con confianza porque venimos en el nombre de Jesús. Estamos comenzando hoy una clase supremamente importante. ¿Cómo estudiar las profecías que nos han hecho el pueblo que nosotros somos? Te ruego, Padre, que en esta sesión de hoy y en todas las demás sesiones, tu Santo Espíritu esté presente por medio del ministerio de tus ángeles, para abrir nuestras mentes y corazones, para entender y recibir tu palabra, y luego danos tu poder para proclamarla a los que están confundidos y pereciendo en el pecado. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus manuales a la página 3, del tomo 1 del manual que vamos a usar para esta clase. Ahora, quiero animar a los que están viendo esto por live stream y los que lo van a ver por YouTube, al igual que por 3ABN y también en DVD, que hagan un esfuerzo para conseguir el manual, porque el manual tiene mucho material que no vamos a cubrir aquí en la clase, mucho material de apoyo. Así que vale la pena que consigan el manual. Al final de la presentación siempre aparece la información de contacto para el ministerio de Secrets Unsealed, que en español le decimos secretos revelados. En nuestra sesión de hoy vamos a estudiar el primer principio. El primer principio es que debemos aprender las categorías de profecías, las clases de profecías y el propósito de las profecías. Clase de profecía y propósito de la profecía, no solamente de las profecías de Daniel y Apocalipsis, sino de todas las profecías de la Biblia. Hablemos en primer lugar de las 3 categorías de profecías bíblicas. 3 tipos básicos de profecías. El primer tipo básico de profecías es lo que se conoce como profecías apocalípticas. No significa que solamente Apocalipsis tiene esta clase de profecía.
Le decimos apocalípticas porque tienen que ver con el tiempo del fin. Ahora, las profecías apocalípticas están llenas de símbolos y hay que descodificar los símbolos, porque un símbolo no se puede tomar literalmente, es un símbolo y hay que determinar qué es lo que significa el símbolo, y la Biblia nos ayuda a hacer eso. Además de eso, además de las profecías apocalípticas, tener muchos símbolos, las profecías apocalípticas también tienen un solo cumplimiento. Es decir, Daniel 7 no tiene 3 o 4 cumplimientos. Daniel 7 es una profecía apocalíptica y tiene un solo cumplimiento. Con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido, el papado y luego el reino eterno de Cristo Jesús. No podemos conseguir múltiples cumplimientos de Daniel 7. Claramente, las profecías apocalípticas, que son como Daniel 2, Daniel 7, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las plagas, todas esas son profecías apocalípticas que tienen un solo cumplimiento, no tienen cumplimientos múltiples, y predominan en estas profecías los símbolos y hay que descodificar los símbolos. Quiero leer una cita de un individuo que fue mi profesor en el seminario de Andrews hace unos años. Escribió un artículo en el libro 70 Semanas Levítico y la naturaleza de la profecía. La página 322 de este libro, el doctor Gerhard Hassel escribió en cuanto a las profecías apocalípticas. Cumplimientos duales o dobles podrían hallarse en algunas predicciones bíblicas, a donde así lo especifica claramente el contexto y cuando cada detalle se cumple con precisión. Por otro lado, los símbolos que se hallan en las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis tienen tan solo un cumplimiento. Así que las profecías apocalípticas tienen un solo cumplimiento, pero hay otras clases de profecías que pueden tener más de un cumplimiento. Eso nos lleva a la segunda clase de profecía. Y hay también otras clases, pero las que estamos estudiando son las 3 principales. El segundo tipo de profecía es la que se conoce como profecías clásicas. Son profecías, por ejemplo, de Jeremías sobre la caída de Babilonia en Jeremías 50 y 51, al igual que Isaías el capítulo 41. También en Jeremías 25, 11 y 12, la profecía que dio Jeremías de los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia es una profecía clásica. Se aplica y se cumple en los tiempos de Israel. La profecía que dio Noé, que iba a predicar 120 años, es una profecía clásica también. Los 400 años que iba a pasar Israel en Egipto, una profecía en Génesis 15, es una profecía clásica. Ahora, a veces las profecías clásicas se cumplen históricamente y luego tienen un cumplimiento mayor más adelante en la historia. Es diferente que las profecías apocalípticas que se dan y entonces cuando se dan esas profecías en el futuro tienen un solo cumplimiento. La profecía clásica, el profeta da la profecía, se cumple en el caso de Israel, por ejemplo, 70 años después, se cumple 400 años después, el mundo es destruido 120 años después que Noé predica, pero esas profecías también pueden tener un cumplimiento mayor. Por ejemplo, el diluvio. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que esas son las profecías clásicas, son profecías que se dieron y que se cumplieron ya y que posiblemente tengan también un cumplimiento futuro, además del cumplimiento histórico. Quiero leerles una cita del mismo autor, Gerhard Hassel, sobre las profecías clásicas. Un cumplimiento dual
es decir, un cumplimiento doble, se puede aceptar tan solo si la Escritura misma exige un cumplimiento inicial y parcial y luego más tarde denota un cumplimiento final y completo. Ahora, la tercera clase de profecías son profecías que se llaman tipológicas, profecías tipológicas. ¿Qué queremos decir por profecías tipológicas? Queremos decir, para darles varios ejemplos, por ejemplo, el santuario es una profecía tipológica. El santuario en el Antiguo Testamento tenía ciertos ritos, ciertas ceremonias, diferentes apartamentos. En realidad, eso era una miniatura de algo mucho mayor, del santuario celestial y de los pasos que toma Jesús en el plan de la salvación. Las fiestas judías son tipológicas. Las fiestas judías se celebraban una vez al año en Israel, pero cada una de esas fiestas ilustra una función futura de Jesús. Las 7 fiestas eran la Pascua, representa la muerte de Cristo, el pan sin levadura, su sepultura, las primicias, su resurrección, el Pentecostés, el comienzo de su ministerio en el santuario celestial, en el lugar santo. Y luego tenemos la fiesta de trompetas que anuncia el día de expiación, y luego el día de expiación que se cumple en el lugar santísimo, y finalmente la fiesta de tabernáculos cuando nos encontremos en el cielo con el Señor Jesús. Es decir, el calendario judío, las fiestas judías eran una ilustración del calendario que iba a cumplir el Señor Jesucristo en su ministerio en pro de la salvación. Elías del Antiguo Testamento. Toda la historia de Elías es una historia tipológica. Es decir, los personajes de la historia de Elías representan en realidad movimientos al final de la historia. Elías representa un pueblo. Jezabel ya no es una ramera literal, sino que representa una iglesia que se ha prostituido. Los profetas de Baal ya no son unos profetas que imponen la religión del dios Sol, literal, sino los falsos profetas representan al final de la historia las sectas protestantes que ayudan al papado a recuperar su poder. Y lo que se impone no es la adoración al sol al final de la historia, sino se impone la adoración en el día del sol. Y así como Elías tuvo que huir, el pueblo de Dios tendrá que huir. Así como Elías en el Antiguo Testamento fue alimentado milagrosamente durante los 1260 años, la iglesia fue alimentada milagrosamente, etc. Es decir, Elías es un tipo o una ilustración de movimientos al final de la historia. Es un cumplimiento mucho mayor que sencillamente la historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Podríamos mencionar también las historias del libro de Génesis. Muchas historias en el libro de Génesis. Yo he encontrado en mi estudio que todas las historias de Génesis son tipológicas. Ustedes recuerdan la historia, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, cuando fueron destruidas las ciudades. La Biblia nos dice que antes que fueran destruidas, 3 ángeles vinieron a Abraham. Inmediatamente cuando vemos esos 3 ángeles, se nos prende una luz y decimos, ¿será que hay alguna relación entre los 3 ángeles que vinieron a Abraham y los 3 ángeles en Apocalipsis 14? Y si ustedes ven esa presentación en la serie Descubriendo los Misterios de Génesis, van a darse cuenta que hay toda una relación tipológica entre lo que sucedió en una ciudad local y lo que va a pasar a nivel global al final de la historia. Lo mismo la historia del diluvio es tipológica. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, ese es el tipo, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús está diciendo lo que ocurrió históricamente ocurrirá de nuevo en el futuro. ¿Está claro lo que es una profecía tipológica? Ahora, yo quiero mencionar una profecía tipológica especialmente y voy a leer algunas citas de la Biblia y luego voy a leer varias citas del Espíritu de Profecía. Una profecía tipológica por excelencia es la de Mateo, el capítulo 24. Vamos al pie de la página 3 en el manual y vamos a encontrar que Jesús se sentó en el Monte de los Olivos y sus discípulos se sentaron allí con él. Y los discípulos le mostraron a Jesús
las piedras del templo, algunas pesaban hasta 50 toneladas, las piedras. Y le dijeron a Jesús, mira, qué imponente es el templo. Jesús dijo, mire, no va a quedar una piedra sobre otra que no sea derribada en este templo. Y eso sacudió a los discípulos. Y después de un tiempito, le preguntaron a Jesús dos cosas. La primera pregunta es, dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Cuando dice cuándo ocurrirán esas cosas, están hablando de cuándo va a ser derribado el templo de tal manera que no haya una piedra sobre otra. ¿Cuándo serán estas cosas? Y luego hacen una segunda pregunta. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Dos preguntas. Ahora, Jesús no tomó por separado las dos crisis. Es decir, Jesús no dijo, bueno, estas son las señales que van a marcar la destrucción de Jerusalén y estas son las señales que van a marcar la destrucción del mundo. No, Jesús usó lo que sucedió en Jerusalén como una ilustración en miniatura, como un tipo de eventos mucho más grandes que tienen que ver con la destrucción, ya no de una ciudad, sino con la destrucción final del mundo. Ahora yo quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía muy claras sobre este asunto. Jesús no tomó estas profecías por separado. El Señor Jesucristo las entremezcló o las combinó, porque las señales que se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén localmente con el pueblo judío son señales que van a ser globales al final de la historia con el Israel espiritual. Ahora voy a leer estas citas del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 581 y 582. Ustedes lo tienen en el manual, la página 4. Dice, en su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló, la palabra en inglés es mingled, mezcló la descripción de los dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos fusionó. Blended es la palabra en inglés. Fíjense, usó la palabra mingled, mezcló. Ahora usa la palabra fusionó o blended. Dice, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. ¿Están captando lo que está diciendo? Ahora sigue diciendo en esta cita, este discurso entero, es decir, Mateo 24, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Es decir, lo que pasó localmente con el pueblo judío literal va a ocurrir globalmente con un pueblo espiritual al final de la historia. En el conflicto de los siglos, página 28, encontramos otra cita donde la sierva del Señor dice que estos dos eventos en realidad los explicó Cristo entremezclando los símbolos. Dice en el conflicto de los siglos, página 28, la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. En el deseado de todas las gentes, página 692, repite otra vez lo mismo. Dice, de la caída de Jerusalén,
Los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un ¿qué? Un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Entonces fíjense las expresiones. Mezcló, fusionó. No era solamente para los discípulos. Aquí dice que la destrucción de Jerusalén era un símbolo de algo mayor en el futuro. En el conflicto de los siglos, página 24, ella escribió: Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el juicio retributivo de Dios. En la página 25 del conflicto de los siglos, sería bueno que leyeran todo el primer capítulo del conflicto de los siglos. Se trata de la destrucción de Jerusalén. Ahí encuentran todas estas citas. Dice ahí en la página 25, dirigiendo Jesús su mirada hacia la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Hasta el pecado del mundo al final es semejante al pecado que llevó a Jerusalén a la ruina. Siguió escribiendo: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Miren, hermanos y hermanas, rechazar la ley de Dios es lo mismo que rechazar a Cristo, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. ¿Cómo puede usted decir yo amo a Cristo, pero no me gusta el reflejo de su carácter en la ley? Así que los cristianos que quieren clavar la ley en la cruz, en realidad están clavando a Cristo en la cruz. También encontramos esta cita en la página 34 del conflicto de los siglos. La profecía del Salvador, referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, va a tener otro cumplimiento. ¿Ven? Va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero, es decir, de Jerusalén, no fue más que un pálido reflejo. Es decir, lo que sucedió en Jerusalén no es ni la sombra de lo que va a pasar. Y si ustedes leen ese capítulo, ustedes van a decir, ¿y cómo puede ser peor que esto? Si leen el primer capítulo del conflicto de los siglos sobre la destrucción de Jerusalén. Sigue diciendo: en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 18, otra vez la sierva del Señor enfatiza que la profecía en cuanto a Jerusalén era una profecía tipológica que tenía un cumplimiento mayor en el futuro. Escribió: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Ahí está otra vez los dos eventos. En el libro Testimonies for the Church, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 753, Elena White escribió: mientras estas profecías tuvieron un cumplimiento ¿qué? Parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación ¿qué? Más directa a los postreros días. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351, encontramos otra vez el mismo concepto. La hermana White vez tras vez enfatiza que la destrucción de Jerusalén era un tipo o una ilustración, una miniatura de lo que va a pasar al final de la historia. Dice así, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principios de dolores. Y está citando Mateo 24, versículos 6 al 8.
Ahora escuchen lo que dice sobre estos versículos. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y voy a leer solo una más. Palabras de vida del gran maestro, página 102. La ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Entonces, ¿cuáles son las tres clases de profecías? Profecías, en primer lugar, ¿qué? Apocalípticas. ¿Cuántos cumplimientos tienen las apocalípticas? Se dio la profecía y eso no se cumple históricamente para luego cumplirse de nuevo. No, se da y luego tiene un cumplimiento en el futuro. ¿Qué es lo que predomina en las profecías apocalípticas? ¿Tiene muchos qué? Muchos símbolos. ¿Y qué hay que hacer con los símbolos? Hay que descodificarlos, hay que descifrarlos. ¿Cuál es la segunda clase de profecía? Clásicas. Son las profecías como la de los 70 años, la profecía de la caída de Babilonia, la profecía del diluvio, la profecía de los 400 años del cautiverio de Israel en Egipto, etc. Y luego tenemos una tercera categoría de profecías. ¿Cuál es esa tercera categoría? Tipológicas, donde algo que ocurrió en la historia vuelve a cumplirse en el futuro, pero a escala mucho mayor y con un pueblo espiritual, ya no con el Israel literal. ¿Les quedó claro? Ok, entonces hemos visto en este primer principio categorías de profecías, pero también necesitamos entender el propósito de las profecías. Necesitamos entender cuál es el tema central de las profecías, el propósito o el tema central de las profecías. No vamos a poder completar este primer principio en nuestro primer tema, así que en el segundo tema vamos a continuarlo. Pero vamos al pie de la página 5, a donde se presenta la tipología histórica del libro de Daniel. Tanto Daniel como Apocalipsis emplean una abundancia de símbolos exóticos. Se refieren a metales, bestias salvajes, cuernos misteriosos, acciones extrañas y números que nos dejan perplejos. Si queremos entender este lenguaje de Daniel y Apocalipsis, necesitamos descifrarlo o descodificarlo. Esas son las profecías que vimos que son apocalípticas. Pero ahora vamos a notar que en el libro de Daniel también hay profecías tipológicas. Es decir, no solamente en Daniel y Apocalipsis hay profecías que son apocalípticas, también en Daniel especialmente hay profecías que son tipológicas. Algo que sucedió en la historia que ilustra algo mayor en el futuro. Las historias en la sección histórica de Daniel son más que meras historias. Y cuando hablamos de las historias de Daniel, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, el banquete de Belsasar, la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia, la locura de Nabucodonosor. Son historias, pero son historias tipológicas que enseñan grandes verdades de cosas que iban a suceder a escala mayor en el futuro. Así que las historias de Daniel son más que historias. Estos relatos son historias de la vida real que ilustran las secciones simbólicas del libro. Es decir, las historias ilustran los símbolos del libro de Daniel. Eso lo van a entender un poquito más en unos momentos. Es decir, las historias nos ayudan a descifrar el significado de los símbolos. Estas historias son tipos locales y literales de eventos mundiales y espirituales al final del gran conflicto entre el bien
y el mal. Una vez que sabemos de qué se trata el conflicto en las secciones históricas, sabremos a escala mayor sobre qué será el conflicto al final de la historia. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de contención en Daniel 3? Vamos a ir allí en unos momentos. El punto de contención, mis hermanos y hermanas, en Daniel capítulo 3 es la adoración y la ley de Dios. Los jóvenes no pudieron adorar la imagen que levantó Nabucodonosor porque ellos adoraban solo al verdadero Dios. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El punto de contención en esa historia es la adoración y la ley. Yo pregunto, al final de la historia, ¿será que el conflicto va a tener que ver con la adoración y la ley? Pero ya no en un vallecito, con una imagen literal, con un horno de fuego literal, sino algo mucho mayor en el futuro. Obviamente que sí. Es decir, que la historia de Daniel 3 nos ayuda a entender un panorama mayor al final de la historia. Estamos ahora en la parte de arriba de la página 6. No todas las profecías de Daniel son de género apocalíptico. El libro de Daniel contiene dos clases de profecías: apocalípticas y tipológicas. Por ejemplo, Daniel 2 y Daniel 7 claramente son profecías de tipo ¿qué? Apocalíptico, porque están llenas de símbolos y hay que interpretar qué representan los símbolos. Por ejemplo, el león, ¿qué representa el león? Es un símbolo, Babilonia. El oso, ¿qué representa el oso? Medo-Persia. El leopardo, ¿qué representa el leopardo? Grecia. Es decir, símbolos que hay que descifrarlos o descodificarlos para poder entender qué representan. El libro de Daniel, capítulo 2 y el capítulo 7 son de tipo apocalíptico. Pero Daniel tiene también profecías que son de naturaleza tipológica, eventos históricos que presagian eventos mayores en el futuro. Por ejemplo, la historia de Daniel 3 que yo les mencioné, esa es una historia tipológica. Sucedió históricamente en el pasado, pero apunta hacia una crisis mayor que va a ocurrir en el futuro. Quiero leer esta cita que se encuentra en un tomo que se llama Manuscript Releases, página 91, tomo 14, y lamentablemente esta cita no está en español. Todas las citas que están en el manual, yo las traduje, o cuando podía conseguirlas en algún libro o alguna fuente en español, las saqué de la fuente en español. Esta es una de las que yo tuve que traducir porque no existe en ninguna publicación en español. En el tomo 14, página 91, la sierva del Señor conecta lo que sucedió en Daniel 3 con lo que va a pasar en el futuro. Dice así: se ha levantado un sábado ídolo. ¿Qué se ha levantado? ¿Quién creó el domingo como día de reposo? ¿Quién creó el domingo como día de reposo? ¿Fue Dios? No, el hombre. Entonces, ¿el domingo es un ídolo creado por manos de hombres? ¿Cómo no? Dice, se ha levantado un sábado ídolo, tan ciertamente como se levantó la imagen de oro en el valle de Dura. Y así como Nabucodonosor, rey de Babilonia, decretó que todos los que no se inclinaran y adoraran la imagen fueran muertos, de la misma manera se dará una proclamación de que todos los que no reverencien la institución del domingo sean castigados con el encarcelamiento y la muerte. ¿Vieron cómo ella conecta Daniel 3 con lo que va a pasar al final de la historia? En el Antiguo Testamento era un ídolo, una estatua de oro. Y saben que en la antigüedad los paganos le decían al sol, ¿el sol de qué color es? Amarillo. El oro que había en la tierra, ellos decían, ese es el rocío del sol. Porque ellos creían que el oro el sol se había derretido y el oro había caído a la tierra.
Por eso la imagen, cuando era de oro, representaba al dios Sol. Cuando la imagen era de plata, representaba a la diosa Luna, porque la luna es plateada. Ahora, a la sierva del Señor entonces hace que la historia de Daniel 3 sea una historia tipológica. Ahora, lo que quiero que hagamos en los minutos que nos quedan es mirar las historias de Daniel para ver no solamente el marco histórico, sino cómo se cumplen o cómo se van a cumplir en el futuro. Daniel, el capítulo 1, es un capítulo histórico, no tiene símbolos, sencillamente habla de la llegada de Daniel y sus amigos allá a Babilonia. Ahora, ¿qué énfasis encontramos en Daniel 1? No solo es una historia, sino en el capítulo 1 captamos un retrato del carácter de Daniel y sus 3 compañeros. Eran fieles a Dios en una cosa tan pequeña como la dieta. Los nombres que le fueron dados por el rey nunca los usaron. Los métodos de adivinación que aprendieron en la escuela de Babilonia nunca los usaron. Es decir, en el capítulo 1 vemos el carácter íntegro de Daniel y sus compañeros, que en medio de Babilonia no se dejaron contaminar con las ideas, las filosofías, las doctrinas, la dieta de Babilonia. Preferían morir antes que ser infieles a Dios. Yo pregunto, al final de la historia, ¿Dios tendrá un pueblo, ya no con 4 individuos? ¿Tendrá Dios un pueblo que va a tener esas características, que prefiere obedecer a Dios y morir que serle infiel a Dios y vivir? Va a haber un grupo de personas así, que se van a parar ante la bestia, su imagen y la marca, y van a decir: nosotros adoramos al verdadero Dios. Y cuando se les amenace con la muerte, van a decir: preferimos morir que serle infieles a Dios. Es decir, el carácter de Daniel y sus compañeros representa el carácter que tendrá el remanente final. La sierva del Señor, en el libro Consejos sobre Salud, página 65, escribió lo siguiente sobre el carácter íntegro de Daniel y de sus compañeros. ¿Qué habría sucedido si Daniel y sus compañeros se hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y bajo la presión del momento hubieran comido y bebido como acostumbraban los babilonios? ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran dicho: bueno, esto es un asunto pequeño de la dieta, no tiene tanta importancia, cuando vengan las pruebas grandes entonces vamos a ser fieles, esta pequeña no interesa? ¿Qué hubiera sucedido? Escribe ella: esa sola transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el bien y de aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de la claridad intelectual y poder espiritual. Un paso equivocado los podría haber conducido a otros hasta que se cortara la conexión con el cielo y los arrastrara la corriente de la tentación. Fieles en las pruebas más pequeñas. Así será el carácter del pueblo de Dios al final de la historia. Y claro, necesitamos mirar más que el capítulo 1. Los 3 compañeros se vuelven a presentar en el capítulo 3 y Daniel se presenta en el capítulo 6. Cuando vino la prueba en Daniel 3, los jóvenes se pararon fieles a Dios y dijeron: nosotros somos fieles a Dios en las cosas pequeñas y en las grandes también. Si se trata de la dieta, fieles. Si se trata de la vida, fieles también. Y lo mismo hizo Daniel. No se contaminó con la comida del rey. Cuando vino la prueba con los leones, Daniel se mantuvo fiel. Daniel 1 demuestra que el remanente final tendrá un carácter íntegro, un carácter fiel a Dios. Daniel 3 también tiene una historia, la hemos mencionado ya. Es la historia de la imagen que levantó el rey Nabucodonosor. Ahora, esta historia se cumple nuevamente en Apocalipsis 13, 11 al 18.
Ahí es que se halla el cumplimiento grande, mayor, en el futuro de Daniel el capítulo 3. Yo pregunto, ¿Nabucodonosor por un tiempo vivió como una bestia, sí o no? Sí. ¿Levantó una imagen? ¿Cómo no levantó una imagen? ¿Mandó a todos que adoraran la imagen? Sí. ¿Dio un decreto de muerte contra los que no adoraban? ¿Hubo un remanente fiel que rehusó adorar? ¿Pasaron por una gran tribulación en el horno de fuego? Sí. ¿Fueron obedientes a los mandamientos de Dios por encima de los mandamientos de los hombres? Claro que sí. ¿Fueron libertados por el Señor Jesucristo? ¿Cómo no? Apocalipsis 13 habla de la bestia, levanta una imagen, manda a todos los habitantes del mundo a adorar la imagen. Cualquiera que no adora la imagen, se da un decreto de muerte y el pueblo de Dios pasará por el horno de fuego, simbólicamente hablando, pasará por la gran tribulación. Preferirán guardar los mandamientos de Dios y adorar solo al verdadero Dios. Y en Daniel 12:1, como vamos a ver al final de este estudio, dice que Miguel se levantará y ellos serán libertados, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, en la página 7 hay un punto muy importante. Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando el poder político impone por ley observancias religiosas. Nabucodonosor era el gobernante civil, ¿sí o no? ¿Impuso una ley religiosa, el poder civil? ¿Cómo no? ¿Y qué sucedió cuando el rey, el poder civil, impuso una ley religiosa? El resultado fue la persecución. Ahora, el tema central de Daniel, el capítulo 3, es la liberación de los que son fieles a Dios. ¿Saben ustedes que la palabra librar se usa solamente en el libro de Daniel, en Daniel 3, en Daniel 6 y en Daniel 11:41 y 12:1, primordialmente capítulo 12 y el versículo 1? Debe entonces haber una conexión entre Daniel 3, Daniel 6 y Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. La palabra librar se usa allí en Daniel 3 una cantidad de 5 veces en lugares estratégicos del capítulo. En Daniel el capítulo 6 se usa la palabra librar 6 veces en Daniel el capítulo 6. Imagínense, 5 veces en Daniel 3, 6 veces en Daniel 6. La palabra librar es una palabra clave. Y luego, como les mencioné, la palabra librar se encuentra también en Daniel 11:41, que está vinculado con Daniel 12 y el versículo 1. Cuando nosotros notamos la historia de Daniel 3, inmediatamente nos damos cuenta cuál es el punto de contención en el conflicto final. Yo pregunto, ¿el odio contra los 3 jóvenes era sencillamente porque eran judíos o porque rehusaron adorar? Rehusaron adorar. ¿Se trataba solamente de que eran odiados porque no eran babilonios? ¿O será que ellos prefirieron obedecer la ley de Dios que las leyes de los seres humanos? Ustedes saben cuál es el punto de contención, en la ley y la adoración. En otras palabras, la guerra final no tiene nada que ver con, nos caen mal esos adventistas, o porque un individuo es árabe, o porque es judío. Nada tiene que ver con la nacionalidad o el carácter étnico de una persona o de una nación. El conflicto final tiene que ver con personas que insisten en adorar a Dios como dice la Biblia y que insisten en guardar la santa ley de Dios, como sucedió en Daniel el capítulo 3. Es interesante notar la cita que da Elena White en El conflicto de los siglos, página 605. El horno de fuego se calentó ¿cuántas veces más? Se calentó 7 veces más. Y era tan caliente el horno que los que echaron
a los 3 jóvenes murieron en el acto. Así de caliente era el horno. Y los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego. Ahora, ¿qué representaría el horno de fuego al final de la historia? ¿Será que los líderes políticos del mundo van a preparar unos gigantescos hornos para quemar a los fieles de Dios? No. ¿Qué representa el horno? En la Biblia, el horno representa el horno de aflicción, representa angustia, representa prueba. Ahora, quiero leerles esta cita del Espíritu de Profecía que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 605, donde ella aplica el horno al tiempo del fin. Hablando de los que van a pasar por el tiempo de angustia, escribió: su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. Entonces, ¿va a ser fuego literal? ¿Van a ser echados a un horno literal? No. Sigue escribiendo: el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar ¿por dónde? Por el horno de fuego. Ese es el tiempo de angustia. Por el horno de fuego debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Entonces, todo lo que ocurrió literalmente con los judíos literales, con la Babilonia literal, va a suceder de nuevo al final de la historia con la Babilonia espiritual, el Israel espiritual a nivel global o mundial. ¿Están entendiendo el principio? Entonces, la historia de Daniel 3 no es solo una historia, es una historia que también es una profecía. Daniel 1 es una historia que es una profecía. Ahora, la siguiente historia en el libro de Daniel es la que se encuentra en Daniel el capítulo 5. Ese es el banquete que está celebrando Belsasar. Ustedes conocen muy bien la historia. Él sacó los vasos de oro del santuario, los vasos sagrados, y los usó en su banquete con propósitos comunes. Les echó vino. Es decir, cometió un sacrilegio con lo que era santo. Tomó lo que era santo y lo trató como si fuera ¿qué? Como si fuera común. Ahora, lo interesante, mis hermanos y hermanas, es que cuando Belsasar hizo eso, según el relato de Daniel 5, con el gusto del vino, dice que él entonces adoró a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, etc. Es decir, el no distinguir lo que es santo de lo que es común, finalmente lleva a la idolatría. Yo pregunto, al final de la historia, ¿será que Babilonia va a ser incapaz de distinguir entre lo que es santo y lo que es común? Yo pregunto, ¿qué día de la semana santificó Dios? Santificó el sábado. ¿El domingo es santo? No, el domingo es común. Pero ¿qué va a hacer el mundo cristiano? Va a tomar un día común y lo va a tratar como si fuera santo. Y va a tomar un día santo, que es el sábado, y lo va a tratar como si fuera ¿qué? Común. Y el resultado es que va a cometer idolatría. Y usted dice, pastor, guardar el domingo es idolatría. Debemos expresarlo de esta manera, a manera de preguntas. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Qué pasa si el hombre convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? El domingo. ¿Quién creó el domingo? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No, es un día secular, ¿verdad? ¿Qué pasa si el hombre lo convierte en un día de adoración? Es igual idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Lo que el hombre hace para la adoración, que Dios no hizo para la adoración, es idolatría.
Así que al final de la historia, el conflicto no va a ser una imagen literal, una marca literal, no va a ser vino literal, porque dice que estaban tomando vino y como tomaron vino no eran capaces de distinguir entre lo santo y lo común y cayeron en idolatría. Al final de la historia, Babilonia le va a dar su vino a las naciones y no van a ser capaces de distinguir entre lo santo y lo común y como resultado van a caer en la idolatría de guardar un día que Dios no creó para la adoración. Y luego entonces escribe en la pared ese dedo: el reino es quitado de ti y es dado a los medos y los persas. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado ¿qué? Falto. Y entonces cayó Babilonia. ¿Saben cómo cayó Babilonia? Solamente les voy a tirar aquí una clavecita. Babilonia cayó cuando se secó el Éufrates. El Éufrates se secó, se abrió un camino por debajo de unas rejas que había y como resultado de eso, la ciudad cayó. Yo pregunto, en el libro de Apocalipsis se menciona el secamiento de un río que se llama Éufrates. ¿Ves? Solamente les estoy tirando la clave ahora. Ustedes saben que se menciona eso. Ahora tenemos que ir al capítulo 6. Nuevamente, el poder civil impone una ley religiosa. Daniel, como hemos visto, hombre fiel, cuando se dio el decreto de que nadie podía hacer petición a un hombre o a un Dios por 30 días, Daniel dijo: yo voy a seguir adorando a mi Dios como he acostumbrado. Y fue y abrió sus ventanas y oró 3 veces al día como acostumbraba hacer. Sus enemigos fueron y lo acusaron con el rey. Dijeron: oh rey, Daniel ha transgredido tu ley. Ahora yo pregunto, ¿qué era más importante? ¿La ley del rey o la ley de Dios? Para Daniel era la ley de Dios. Y por eso Daniel dijo: yo sigo adorando a Dios como Dios ha mandado en su palabra. Y se metió en problemas. Y ustedes conocen la historia. La Biblia dice que Daniel, por su fidelidad, fue echado en un foso de leones. Y luego entonces ustedes encontrarán en esta historia que 6 veces se usa la palabra librar. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, ¿ustedes creen que eso fue un tiempo de angustia para Daniel? ¿Ustedes creen que eso fue una prueba grande de la fe de Daniel? Claro que sí. Hebreos 11 lo dice. Dice: por la fe extinguieron fuegos y por la fe taparon las bocas de los leones. Daniel tuvo gran fe, pero me imagino que habrá sido un poco desconcertante decir: voy a tener que pasar la noche con esos gatos grandotes ahí en el foso. Pero Daniel prefirió adorar a Dios como Dios mandó y desobedecer la ley civil, porque el rey estaba imponiendo una ley religiosa. El poder civil no tiene ningún derecho a imponer leyes religiosas. Ha sido colocado el poder civil para gobernar en asuntos civiles. Cuando legisla la religión, los ciudadanos tienen derecho de desobedecer la ley civil, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nuevamente la palabra clave en Daniel 6 es la palabra librar. Yo pregunto, al final de la historia, ¿va a ocurrir algo semejante a lo que sucedió con Daniel? Claro. La historia, mis hermanos y hermanas, nos ayuda a entender lo que va a pasar al final de la historia. Apocalipsis nos da los símbolos y hay que descifrar los símbolos. Pero el libro de Daniel nos da historias que ilustran los símbolos. Es decir, las historias descodifican o abren los símbolos. El último pasaje que quiero mencionar, lo podemos hacer solo muy brevemente, es en Daniel 11:40. Ahí habla de la herida mortal. Esto lo vamos a estudiar al final de nuestra serie de temas. Es más, va a ser el último tema que vamos a estudiar en esta clase. El rey del norte recibe una herida mortal en el versículo 40 y luego se le sana la herida y el rey del norte barre con todo lo que consigue. Es decir, básicamente conquista todo el mundo. Y dice que sale para destruir, exterminar y matar a muchos. Sale para acabar con el pueblo de Dios. Y cuando todo parece perdido, tenemos el texto de Daniel 12:1.
donde nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Fíjese, eso es el cumplimiento final de cuando Jesús entró al horno para defender a los jóvenes. Cuando Jesús entró al foso de los leones para proteger a Daniel. Al final de la historia, Miguel se levantará para defender al remanente final. Pero no significa que va a ser fácil. Porque dice, se levantará Miguel, aquel gran príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo, es decir, para proteger a tu pueblo. Pero luego dice, ¿será qué cosa? Será un tiempo de angustia, cual no se ha visto jamás. ¿Daniel pasó por un tiempo de angustia? Oh, sí. ¿Los jóvenes también? ¿Cómo no? ¿Se levantó Jesús en persona para librarlos? Sí. Dice en Daniel 12:1, la palabra clave es librar. Dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, aquel gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue. Mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo aquel que se halle escrito en el libro. ¿Por qué nos da Dios estas historias? Dios podría dar un montón de símbolos nada más, pero ¿saben por qué nos da historias? Porque Dios dice, mira, yo libré una vez a los 3 jóvenes de un horno y libré a Daniel de un foso de leones. Porque ustedes acaso no creen que yo lo puedo hacer con ustedes al final de la historia también. El Dios que libró es el Dios que librará. Las historias que ocurrieron una vez nos dan la seguridad que el Dios que obró en el pasado será el Dios que obrará para librar su pueblo en el futuro. Así que hemos tratado una buena porción de nuestro primer principio. 3 clases de profecías y hemos visto el tema central de las profecías. Y ese tema central, ¿qué es? Ese tema central es que Dios está en control de todas las circunstancias. Y cuando el pueblo de Dios se halla en crisis, Dios se levanta para defender y para librar a su pueblo. El centro de las profecías es la liberación del pueblo de Dios por parte de Dios.